Un saludo, profesor. Te veo por aquí, Víctor López, presentando la actividad número 2 del curso de Economía y Sostenibilidad sobre las externalidades, en mi caso para el sector construcción, que es en el cual me desempeño. Sector construcción, vivienda. El contenido que vamos a encontrar en esta corta presentación son esos impactos ambientales, las externalidades, sus internalizaciones, las conclusiones y referencias. Para poder hablar de esos impactos, perdón, de esas externalidades, tenemos que identificar esos aspectos ambientales y esos elementos ambientales que están involucrados en ellos. Entonces encontramos que uno de los impactos, de los aspectos, es el cambio en el uso del suelo, lo que genera deterioro del suelo, pérdida de su capacidad regenerativa, desplazamiento de especies y comunidades, esos son los elementos involucrados, y la externalidad sería la pérdida de las características físico-químicas del suelo o del uso del suelo. Extracción de recursos naturales no renovables. Esto nos genera cambio en el uso del suelo por la minería de gravas, arenas y todos los materiales usados. Pérdida de esa capa vegetal sin minería. Definitivamente estamos extrayendo, retirando la primera capa que es la que sustenta la vida. Pérdida de su capacidad regenerativa del suelo. Eso es lo que nos genera un agotamiento de los recursos no renovables. Una pérdida de capa vegetal debido a los temas de tala que hacemos para la instalación de los edificios, lo que nos genera una pérdida de diversidad, desplazamiento de fauna, pérdida de sumerderos de dióxido de carbono, liberación de gases de efecto invernadero, una externalidad sería la pérdida de diversidad, desplazamiento de fauna, pues, posterior a todas estas actividades de tala, lo que genera unas pérdidas de diversidad y una resiliencia del sistema, perdón, del ecosistema para recuperarse. Igual pues que la anterior, una pérdida de diversidad sería su externalidad. Emisiones de gases de efecto invernadero, lo trabajamos en un video anterior, mirábamos pues toda la movilización de materiales y residuos que se genera en el sector, todos a través de maquinaria pesada, entonces encontramos también una liberación de los gases de efecto invernadero, lo que termina en la externalidad, calentamiento global. Generación de residuos de demolición y construcción o de RCD, una pérdida del suelo, una desvalorización, pues, las dinámicas que se generan en esos sitios de botadero, y los sitios cercanos pierden esa valorización. Contaminación de fuentes hídricas cuando tenemos una mala exposición, no solo de los escombros, sino de otro tipo de residuos, lo que nos termina generando una disminución de la vida útil de los sitios de disposición, rellenos sanitarios y contaminación del suelo. Otro sería la emisión de material particulado, generando contaminación en el aire, consumo de agua y energía, nos produce un agotamiento de residuos, generación de ruido, lo que genera una afectación a las comunidades y una contaminación acústica, afectación a las fuentes hídricas que terminan afectando la fauna, por ende una pérdida de diversidad y un deterioro de la salud humana si hay contacto pues, de una fuente hídrica contaminada. Pérdida de las características físico-químicas del suelo, perdón, del agua sería la externalidad generada en las comunidades. Encontramos que puede suceder desplazamiento, desigualdad, aumento de índices de pobreza. La externalidad sería desplazamiento y gentrificación, exclusión social, reducción de déficit habitacional sería uno positivo y mejora la calidad de vida. No todas las externalidades, como hemos hablado, son negativas. Para el ejercicio planteado se toman tres externalidades y se investigan acerca de ellas para mirar los mecanismos de internalización que existen actualmente. Uno de ellos es el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Cuando hablo de ellos me refiero específicamente pues como a la extracción de arenas, gravas, todo este tipo de materiales por medio de la minería, de los cuales que se calcula que el sector construcción vivienda usa el 60% de estos recursos. Entonces, no solamente pues el tema de construcción, sino otros sectores que dependen y sobre todo pues también con el uso de cemento y todas estas sustancias para la construcción. ¿Cuáles mecanismos de internalización existe para esta externalidad? Existe el Código de Minas, la Ley 685 del 15 de agosto del 2001, quien establece unos mecanismos
para dar este tipo de licencias y permisos se debe tramitar además una licencia ambiental, la cual establece unos parámetros para la recuperación, para el proceso que se va a hacer y el abandono, un plan de cierre y abandono que acabo de mencionar. Además de esto, la explotación que se hace del recurso, se hay un pago de regalías, lo cual beneficiaría a las comunidades cercanas afectadas por estos procesos extractivos. Ellos deben devolver una cantidad de dinero en obras y atención a la comunidad. Además, pues, como es una industria pues, legal, está atada a un impuesto de industria y comercio y un impuesto al carbono por todas las emisiones generales de maquinaria pesada. Estos serían los mecanismos de indemnización existentes para este tipo de impacto. El otro impacto que tomé es la pérdida de biodiversidad. Si consideramos la extensión ocupada por un edificio en un área urbana, pues uno diría que de pronto no estamos impactando tanto la biodiversidad, pero si miramos no por la disponibilidad, no por la disponibilidad, por la escasez de sitios verdes que hay en los centros urbanos, además de la presencia de fauna en ellos, pues no lo vemos como algo pequeño, sino como algo muy significativo, lo que se ha venido trabajando pues desde hace un tiempo para acá. Entonces, esa pérdida de suelo en las ciudades, esa pérdida de biodiversidad en las ciudades también afecta porque vivimos en un ambiente mega diverso que debería estar en armonía pues como con otros eh, habitantes de este espacio y no verse desplazados. Entonces encontramos como medida de internalización el decreto 1076 de 2015, el cual compila, este es compilatorio, todas las normas ambientales, pero dan unas instrucciones, las cuales las CAR, en este caso el área metropolitana del Valle de Aburrá, ha expedido ciertas resoluciones, 2247, valoración de espacios arbóreos, perdón. En esta se realiza una cuantificación económica de cuánto valen esos árboles en pie, lo cual debe pagarse en dinero o en compensaciones por el valor equivalente a eso. Es decir, se deben sembrar tantos árboles hasta que se complete eh, todo, el, todo el proceso de valor de estos árboles que se talaron. Entonces ahí hay un tema de una internalización de esa externalidad de resolución 2851, aprovechamiento forestal. Esta pues también establece unos cobros, unos lineamientos técnicos y unas formas de realizar las actividades, las cuales se buscan como mitigar también pues como sus efectos ocasionados. El decreto 2248 por el cual se crea el Fondo Verde Metropolitano, con el cual cuando no hay sitios para compensar, entonces hicimos la valoración económica, no tenemos dónde sembrar, entonces ese dinero excedente que no pudimos sembrar se va al Fondo Verde como pago de medidas ambientales. Además, pues para el tema de fauna, siempre que vamos a hacer estos permisos de aprovechamiento y estos tipos de talas, se hace una solicitud de estudio de conectividad ecológico, el cual debe contener un plan de orientamiento de fauna, un monitoreo de fauna durante todo el tiempo con las actividades silviculturales, o uno con el permiso de tala dice que uno debe de cuidar los árboles por 4 años. Durante todo ese tiempo ya se debe tener un monitoreo de fauna para mirar cómo se genera el desplazamiento de las especies y su reinserción después de que sembremos. El otro aspecto que tomé o externalidad es la disminución de vida útil de los rellenos sanitarios por contaminación del suelo. Como lo expresábamos, se estima que el sector construcción genera alrededor de 12 millones de metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, de los cuales solamente se está aprovechando el 4%. Y dentro de este 4% ya han incluido todos los materiales que son aprovechables, todo lo que es cartón, plástico, que se generan las horas de menores cantidades, su mayor volumen está dado por movimientos de tierra, escombros, demoliciones. Ahí está el gran volumen, comparado con este otro porcentaje de recuperación muy pequeño, pero no se está haciendo nada con esta gestión, o muy poco con esta gestión de RCD. Adicional a esto, tenemos dos tipos de residuos. Hay que tener en cuenta que también en el RCD, los residuos de construcción y demolición, se incluyen los residuos peligrosos.
Tenemos como mecanismos de internalización para este aspecto el decreto 1076 compila toda la normativa ambiental colombiana, la resolución 4741, la cual dice que tenemos de una inscripción al RUA, que es el Registro Único Ambiental, en la cual se hacen se llevan el inventario de residuos peligrosos y una vez al año se debe pagar esta inscripción y se debe hacer un proceso, entonces hay un proceso de internalización y hay un control. La resolución 472 y la modificación que se hizo el año 2023, la 1257, que establece unas tasas de recuperación del 15% para todo el tema de los residuos de construcción y demolición. En este momento nos encontramos en la tarea de mirar qué se va a hacer con estos residuos, no se está aprovechando prácticamente nada y dentro de las obras tenemos la cultura pues como de reciclaje. Tasas retributivas de aseo para todo el tema de manejo de residuos ordinarios. Hay un sobrecosto del 50% por recolección de basuras ordinarias dentro de las obras. Y además se debe contar con un plan de manejo ambiental, la cual establece como todos estos pasos que se van a realizar para la gestión adecuada de los residuos de demolición y construcción. Conclusiones. Es crucial que las empresas adopten una postura de responsabilidad corporativa más fuerte, no solo con otras regulaciones existentes, sino también liderando e implementando prácticas de sostenibilidad. Esto incluye innovación de tecnologías que minimicen las externalidades negativas y estableciendo compromisos claros de sostenibilidad de manera transparente. Para asegurar la mitigación efectiva de las externalidades, el gobierno debe fortalecer las políticas públicas incorporando incentivos económicos para las prácticas sostenibles y sanciones más severas para quienes incumplan normas ambientales. Las instituciones deberían enfatizar la importancia de desarrollar e implementar políticas que no solo aborden la externalidad de manera aislada, sino que consideren un enfoque integral. Esto incluye promover la sostenibilidad a través de incentivos para construcciones verdes y la adopción de tecnologías limpias, así como fortalecer la legislación existente para asegurar su cumplimiento efectivo, así como la colaboración entre el Estado y la industria. La cuantificación de los impactos ambientales de los sectores no siempre es posible. La contribución de material particulado es un ejemplo de esto. La ausencia de datos específicos de aporte de la construcción impide la creación de una estrategia de internalización efectiva, resultado de una menor atención hacia este problema comparado con otros impactos que poseen un pago ya establecido. Así el impacto pasa desapercibido, lo que lleva a concluir que en estos casos los impactos no son tratados como una responsabilidad del sector. Muchas gracias.